Bueno, gracias Luis. Me has presentado aquí como si fuera aquí súper guay y resulta que no tengo ni idea de hacer presentaciones, así que bueno, ya me perdonaréis si me ayudáis si me bloqueo un poquillo. Gracias por venir. María, mi compañera de la que hablaba Luis, que te ha presentado Luis muy bien. Sí, bueno, pues nada, gracias por venir. Claro, retomo donde dice Luis, ¿no? que el museo está poco presente en la antropología urbana y a la vez, al contrario, la antropología urbana está muy poco presente en el museo. Vamos a ver qué ha podido pasar, ¿no? ¿Qué puede pasar con esto? Es bastante curioso cómo a medida que hay más personas que viven cada vez en las ciudades y hay ya casi más personas que viven en ciudades que en el mundo rural, la antropología urbana apenas esté presente, ¿no? Bueno, vamos a ver un poco qué casos excepcionales podemos encontrar. Lo primero que tengo que decir es que va a ser una presentación un poco sesgada, porque lo primero por la dificultad para encontrar bibliografía. Son fenómenos bastante recientes y no se ha escrito mucho sobre estos temas. Sobre todo, lo que encontramos son referencias bibliográficas occidentales, del ámbito anglosajón. Entonces, antes de que nadie pueda hacer alguna observación, pues sí que os aviso de que pues, no está presente el mundo oriental, no va a estar presente el mundo africano. Sobre todo por esto, por la falta de referencias bibliográficas. Bueno, pues nada, empezamos y si me queréis interrumpir en algún momento, hacer algún comentario, pues que ni hay que levantar la mano ni nada, se interviene y ya está, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, pues nada, ¿qué tienen en común estas personas? Vamos a ver. Son tribus urbanas. ¿Qué más? Van en grupos, rompen la norma. Me parecen muchos están ligados a fenómenos musicales también. Claro, todo esto vamos a hablar porque son personas que tienen mucha proyección cultural, o sea, son generadores de mucha cultura, tienen su propia música, sus propios códigos, todo esto lo vamos a ver. Pero yo creo que tienen también, dentro del tema que nos ocupa, lo que tienen en común es que no van a museos o no los vemos en los museos. ¿Vosotros veis a estas personas en los museos? Normalmente no van a museos. ¿Por qué? No sabemos, ¿no? Igual eso es algo en lo que deberíamos reflexionar, ¿no? Plantearnos esta cuestión. Porque estas personas que viven todas en ámbitos urbanos, es mucha gente, son muchos jóvenes, no se acerca, ¿será que no se sienten identificados con lo que aquí se enseña? ¿Será que ven al museo como una institución distante a sus intereses? Bueno, pues no lo sabemos. Hay poca bibliografía al respecto todavía, ¿eh? A ver si alguien se anima. Ya habéis visto que seguramente a lo largo del curso que la antropología urbana se centra en muchos ámbitos, ¿no? Algunos temas de estudio para la antropología urbana pues pueden ser estos, ¿no? Las subculturas y las relaciones que se establecen entre distintos grupos, la gentrificación, la turistificación o turistización, los movimientos migratorios, la crisis climática, la sostenibilidad, el activismo, el impacto de las nuevas tecnologías en la población de las ciudades, los nuevos modelos de trabajo, el desarrollo urbanístico, claro, y la globalización. ¿Qué presencia tiene esto en los museos? Pues poca, por lo menos en los museos de antropología. No hay mucha presencia de estas temáticas, pero sí hay alguna excepción. Ya ha hablado Luis, si me da pie para hablar aquí, del Museo Valenciano de Etnología, ¿no? Del ETNO. El ETNO es pionero en la inclusión de una reflexión sobre los cambios que la globalización produce en las ciudades. Sobre todo, bueno, se centra en las ciudades valencianas, pero puede ser extrapolable a todas las ciudades. Por un lado, muestra aspectos de la ciudad tradicional y, en contraste, también pone de manifiesto sus transformaciones. Por ejemplo, en sus recursos didácticos aparecen estos textos, ¿no? Y entonces establece comparaciones y habla pues, de antes y
todas estas transformaciones que se viven en las ciudades de Valencia. Claro, esto lo incluye en su exposición permanente, tiene una sala dedicada a la antropología urbana y a todas estas transformaciones. Esta sala se llama La ciudad local y global y bueno, yo creo que es una manera bastante accesible y bastante cercana de introducir estas reflexiones al público que visita el museo, ¿no? Más allá de los museos específicamente etnográficos, hay otras salas donde bueno, pues también se ha introducido algún tema de la antropología urbana recientemente, ¿no? Vais a ver que todos son muy recientes. No hay ninguna exposición temporal, no se ha celebrado ninguna actividad con fecha a lo mejor anterior al año 2000. O sea, es todo muy reciente y por eso hay pues, muy poca bibliografía aún, ¿no? Aquí, por ejemplo, en CaixaForum, pues tuvimos esta exposición titulada Cámara y Ciudad en el año 2020. ¿No? La organizó en colaboración con el Centro Pompidou y estaba centrada pues, en obras de artistas de diversas procedencias que pues, retratan escenarios de la vida urbana y pues, va proponiendo una reflexión sobre los gestos, la estética y las actitudes que se pueden encontrar en las calles de la ciudad y que han servido también de inspiración pues, para fotógrafos y cineastas y que han salido reflejadas en películas. Por eso se llama Cámara y Ciudad, ¿no? haciendo una alusión así. Por ejemplo, otro ejemplo, en la Sala Cristóbal Portillo de la Comunidad de Madrid se exhibió esta muestra de fotografías de Javier Campano titulada Barrios, Madrid de 1976 a 1980, donde aquí bueno, se ve todo lo que ha dicho Luis, ¿no? Hasta dónde llega el campo, hasta dónde llega la ciudad, cómo existe esta relación tan estrecha, ¿no? Sobre todo en aquellas épocas del desarrollismo, ¿no? Javier Campano fue testigo de esta transformación de Madrid a finales de los años 70 y capta estos contrastes derivados del éxodo rural a las ciudades y la construcción pues, de edificios y también bueno, pues, habla de activismo vecinal y sobre todo de barrios pues, como Tetuán, como Chamartín, así se centra la muestra en estas zonas. Por ejemplo, vamos a Santa Colomba de Somoza, León, el archivo gráfico de la era pop. Aquí este es un ejemplo muy curioso porque este centro está impulsado por el vocalista del grupo Los Flechazos y es un museo muy pequeñito que alberga pues una colección privada, la colección privada de Alex Cooper, que es así como se llama esta persona, y es un curioso ejemplo bueno, pues de cómo se extiende la cultura mod no solo por las principales ciudades leonesas, sino cómo recala en el mundo rural también en la segunda mitad del siglo XX. ¿No? Fuera de España, pues aquí fuera de España es donde tenemos las referencias más importantes, sobre todo en el mundo anglosajón, como decía, y sobre todo en Inglaterra. Inglaterra es el germen de las subculturas. Entonces, ahí es donde nace la mayoría de ellas y entonces la creación de este museo, el Museo de la Cultura Joven o de las Culturas Juveniles, que se abrió en el año 2015 en Londres, pues es donde podemos encontrar la propuesta más interesante, porque supone un punto de inflexión para la inclusión y el tratamiento de los temas relacionados con la antropología urbana en las instituciones culturales. Bueno, se trata de un museo especializado pues, en la historia de las culturas juveniles británicas y pues, sus escenas, sus sonidos y su estética. Además es innovador por algunas otras razones. Por ejemplo, realiza exposiciones en espacios exteriores y lugares que son poco frecuentes cuando tú piensas en organizar una exposición, por ejemplo, en fábricas o en bares o en lugares de paso de las personas, ¿no? En estaciones de tren o en estaciones de cercanías, ¿no? Entonces, en este sentido es pionero. Luego, claro, todas las instituciones pues, prestan fondos a muchas otras, pero es que este Museo de la Cultura Juvenil lo hace especialmente. Todo el mundo que quiere tratar algún tema relacionado con la contemporaneidad, las sociedades contemporáneas, la cultura contemporánea británica, les pide fondos.
Y les pide fondos porque tienen una colección en permanente actualización, es porque la gente les manda fotografías a través de redes sociales. Entonces están incrementando sus fondos fotográficos todo el tiempo y tienen una colección pues, muy importante, ¿no? En esto también son innovadores. Además, en él encontramos narrativas juveniles que están muy poco representadas en los museos, ¿no? Por ejemplo, el tema de pues, las culturas negras británicas o las personas LGTBI. En esto hacen mucho hincapié. Y otro aspecto novedoso es que utilizan mucho el mecenazgo para financiar sus proyectos. Y eso pues, es muy interesante. Se han mudado, se han ido de Londres y se van a Birmingham. Y entonces se espera que habla este año que viene, en 2025. Así que a ver si tenemos suerte y podemos ir. En esta última década pues, se han llevado a cabo pues, otras propuestas. Esta es una propuesta del Trinity Art Gallery de Londres que también se centraba un poco en el estilo callejero, así se llama la exposición, de los Teddy Boys a los Grime Kids. Los Grime Kids es como los desarrapados, ¿no? La traducción es literal, es como los jóvenes grimosos, ¿no? Los desarrapados. Y bueno, pues en esta exposición pues, tiene cabida pues objetos, indumentaria, es un paso más en la evolución, bueno, en el estudio de la evolución de las subculturas urbanas pues desde la década de los años 70 pues hasta el 2000, ¿no? O hasta los 2000. La subcultura urbana que más interesa ha despertado hasta la fecha ha sido la subcultura punk, ¿no? Y, por ejemplo, el Museo de Leicester pues hizo una exposición muy importante sobre el mundo punk en 2023 que se llamaba Rage y Revolución, ¿no? Rage and Revolution, e incluía pues, una retrospectiva de la diseñadora de moda Vivienne Westwood. Integraba indumentaria y un poco la historia de la indumentaria punk hasta nuestros días, desde los años 70. También incluía obras del artista James Wright, que se hizo famoso por hacer las portadas de los discos de los Sex Pistols, ¿no? Y bueno, esta exposición en este museo pues, fue una referencia. Anteriormente, en el 2019, habían hecho una exposición sobre los mods, en la que, bueno, un poco nosotras, a la hora de plantear nuestra exposición aquí, pues nos inspiramos un poquito, por eso la quería poner aquí. Bueno, pues aquí en Nueva York también hicieron una exposición sobre la gráfica punk. Todas estas imágenes de James Wright que os cuento, ¿no? Todo el mundo quería tener una imagen, una portada del disco de los Sex Pistols, pues por tener la obra de este artista, ¿no? Esto ya, como digo, es en Nueva York y esta exposición explora el lenguaje visual punk pues, más de 40 años después de que surgiera esta subcultura, ¿no? Y esta exposición, sobre todo, se centraba en la idea de apropiación cultural que hace el movimiento punk de imágenes y de representaciones que ya existían, ¿no? Por ejemplo, aquí pues, la reina Isabel, ¿no? Cómo reinterpretan estas imágenes y cómo se posicionan ellos pues, en relación como generación frente a lo representado, ¿no? Luego, bueno, pues también esto lo he puesto pues, por poner un ejemplo que sí que es representativo de otras culturas un poco diferentes a la occidental. El Museo de Arte de Río de Janeiro pues sí que ha hecho algunas exposiciones también de subculturas como esta sobre el funk, ¿no? Con este título pues analiza las raíces urbanas del movimiento de funk, pero que surgió en barrios populares, pero también pues, se presenta pues, manifestaciones estéticas y también el papel de estas comunidades como resistencia política y su importancia en las prácticas culturales y en las artes visuales. Claro, hasta aquí la presencia de la antropología urbana, muy brevemente. Estos son solo algunos ejemplos.
pero donde sí encontramos una universalización es en el arte urbano. Es cuando la calle es el museo, ¿no? No cuando las culturas urbanas o la antropología urbana entra en el museo, sino cuando las expresiones son libres y utilizan el espacio público. Entonces, todo el mundo sabe, yo creo, quién es Banksy, todo el mundo ha visto pues, un graffiti, un mural, y en todas las ciudades del mundo existe este tipo de expresión artística. Aquí os traigo algunas imágenes pues, de Nápoles. Este es el mural que hay en Ciudad Lineal, que fue polémico porque lo quisieron borrar, ¿no? Lo vandalizaron, el mural feminista del barrio de la Concepción, y luego lo tuvieron que, se decidió por votación popular y por presión vecinal, pues que todo se repintara, ¿no? Bueno, pues esta fotografía está hecha en Mataró, por ejemplo. Esto que parece un montaje de inteligencia artificial, pues en realidad existen brujas en un canal de esa ciudad. Pues se hizo esta escultura con materiales reciclados, sacados de los océanos, ¿no? La gente utiliza la calle para manifestar sus expresiones, sus inquietudes, para posicionarse políticamente, para lanzar sus mensajes de una forma completamente libre. Entonces, pues aquí vemos pues, una idea de concienciación sobre el medio ambiente y la sostenibilidad. Hay un vídeo en YouTube, no lo he puesto aquí, pero hay un vídeo en YouTube muy interesante de cómo se hizo esto, ¿no? Y cómo se elaboró, que los diseñadores que trabajaron con el proceso de fabricación de esta ballena azul. Esto lo pintaron nuestros amigos grafiteros en el Urban Fest del año 2022, cuando hicimos la primera exposición del ciclo Culturas Urbanas. Y esto pues, era el mural que nosotros teníamos antes de, bueno, durante la pandemia y después de la pandemia, hasta hace poco tiempo, en la puerta. Y aquí os traigo el caso de las Meninas de Canido. Yo no sé si la conocéis, habéis ido a Canido, es un barrio de Ferrol. Bueno, pues este barrio estaba un poco, vamos a decir, sí, era un barrio un poco degradado, estaba siendo abandonado, las casas estaban en una situación de derrumbe prácticamente. Y entonces uno de los vecinos, Eduardo Hermida, que es artista, decidió pintar una menina en la puerta de su casa. Y muchos otros vecinos lo siguieron. De tal forma que Canido pues, se ha convertido en un referente dentro de las rutas del arte urbano en España. De hecho, está presente en Fitur, y lo que ha conseguido esta iniciativa es que Canido pues, sea un destino turístico y ha logrado la revitalización del barrio. Y bueno, yo os voy a poner el vídeo de YouTube, que dura un par de minutos, pues para que lo veáis. Dicen que el arte lo cambia todo, pero también dicen que el arte no cambia nada, te cambia a ti. Y que no cambia el mundo, sino la forma en que lo vemos. Que el arte ayuda a limpiar el polvo de la rutina de nuestras almas, y que en el arte, como en el amor, la ternura es lo que da la fuerza. Que el arte no es lo que se ve, sino que es la brecha. Que la creatividad requiere coraje y que nos hace libres. Que el mundo siempre parece más brillante cuando acabas de hacer algo que antes no estaba allí.
El arte no se puede buscar, te encuentra. Trae orden en el caos, perturba al cómodo y consuela al loco. Y sin transformación no hay arte. La vida del barrio pues ha cambiado totalmente, ¿no? De un barrio pues abandonado y eso con muchas casas de pie, pues bueno, se ha convertido en un referente. Hay una anécdota muy divertida sobre Banksy y las meninas de Canido, que si luego da tiempo pues y queréis pues os la cuento. Si no, se nos pasa el tiempo, pues nada, os la cuento luego más tarde. La calle es el escenario del museo, pero también el museo a veces está presente en la calle. Tiene que salir a la calle para acercarse al público. Y bueno, pues nosotros desde aquí, desde el Museo Nacional de Antropología, pues lo solemos hacer. Aquí hay 3 ejemplos. La primera imagen es de la exposición Somos Afro, sobre la afrodescendencia en España. La imagen del centro pertenece al proyecto Desde el Agua, de Eva Miquel, que analiza pues, un poco los fenómenos migratorios de las personas que intentan llegar a Europa en patera. Y luego la última imagen es pues, del proyecto actual de Yo soy el otro, de Migración y Cultura. Como digo, la calle se utiliza, es el espacio público que se utiliza para trasladar los mensajes que cada institución o cada persona anónima a nivel particular pues quiere transmitir. Aquí os voy a poner otro vídeo. Este es una iniciativa del Museo del Prado, que hizo un laboratorio de culturas urbanas con la asociación, con el colectivo Flipas. Este es más cortito que el anterior. Bueno, estos son unos jóvenes del barrio de Villaverde que visitaron el Museo del Prado y luego, en base a lo que habían visto allí o les había impresionado, pues hicieron esta reinterpretación personal en su barrio. Bueno, y hasta aquí esta primera parte de la posición de la antropología urbana dentro y fuera de los museos. ¿Alguien quiere decir algo? No sé si alguien... ¿No? Pues nada, yo sigo. Bueno, os cuento la anécdota. Bueno, pero que no quiero dejar de hablar de esto, que es muy importante. Bueno, pues cuando el festival este de las Meninas de Canido se extendió, empezó a llegar mucha gente, ya pues era muy conocido. Este artista, Eduardo Hermida, decidió, y pues hay una asamblea, los vecinos se reúnen, decidieron reservar un sitio y pusieron un cartel reservado para Banksy. Y entonces le invitaron a participar, le mandaron un mail, le dijeron que, bueno, pues que si quería participar, pues que les dejaban ese sitio. Y ese sitio pues quedó vacío mucho tiempo. Y un año, de repente, pues aparece
Luego lo buscamos en internet, si queréis, o lo podéis buscar. Banksy en Canido. Aparecen dos guardias civiles besándose, que es una imagen que ya había utilizado Banksy para hacer pues una referencia similar en Londres con dos policías británicos, ¿no? Es muy conocida esa pintura. Entonces un día aparece esa pintada ahí. Y entonces dicen, pues Banksy ha estado aquí, o no sé, habrá sido él, no habrá sido él. El hecho es que le escribieron y nunca contestó. O sea, que no se sabe si es una obra suya o no es una obra suya, pero ellos dicen que sí, lo asumen como tal, y entonces pues parece ser que Canido pues tiene una obra de Banksy, de dos guardias civiles que se están dando un beso, y que lo podéis ver en internet, o si queréis luego pues lo buscamos ahí. Es muy curioso porque es una calle súper pequeñita que da una parcela abandonada que tiene perros, ¿sabes? Es como curiosísimo porque no es que sea una calle súper principal. Sí. Luego empezaron las teorías, ¿no? Como es que algún vecino había visto a algunas personas que hablaban en inglés y que podían ser, y así, o unas personas con una capucha que... Bueno, pues esto nunca se pudo confirmar, no se sabe si es obra de Banksy o no, pero... Claro, entonces, bueno, pero ellos así lo cuentan, ¿no? Bueno, pues pasamos, ¿sí? Yo sí quería decir una cosa, porque bueno, estaba dándole vueltas antes. Cuando inicié el ciclo urbano, me acuerdo que yo vine y vinimos a antropología a ver la expo de graffiti, y vinimos un grupo muy grande de chavales del barrio, muchos de los cuales pues, no son usuarios habituales de museos, son chavales sin estudios, que vienen aquí, pero vinieron particularmente porque ellos habían formado parte de la cultura del graffiti madrileña, ¿no? Y les interesó mucho porque hacía un recorrido por muchos de los spots en donde todos ellos habían pintado, en donde nosotros habíamos estado, habíamos convivido, ¿no? En los ministerios, en el internado, o sea, en una serie de sitios que eran clásicos del graffiti, y entonces se sentían identificados, incluso encontraron varias piezas suyas, varias pompas, trenes, ¿no? Y creo que una labor que puede ser interesante, que estaba dándole vueltas a eso, una labor interesante que puede tener un museo dentro de este aspecto de la musealización, que es difícil musealizar algo que está vivo, que evoluciona, que se transforma, ¿no? Pero sin embargo creo que a lo mejor dentro del acervo del museo tener dentro del archivo la evolución, por ejemplo, de un proyecto que es artístico, que todo el mundo reconoce como tal, pero que sigue siendo ilegal, y que los propios artistas del graffiti se siguen sintiendo más o menos cómodos dentro de esa ilegalidad y que lo consideran parte de su cultura, pero que es efímero, ¿no? Y que los estilos se transforman, las piezas se transforman, los taqueos se transforman, los propios nombres y las crews de los que están se transforman, y sí me consta que hay archivos fotográficos, pero no sé cómo dispersos estén. Ya. A lo mejor, creo que a lo mejor un museo puede cumplir esa función en materia, por ejemplo, de arte urbano, ¿no? Evidentemente el arte urbano no es para verlo en un museo, para verlo en la calle o en un tren o en una estación, pero ese archivo fotográfico, esa memoria que puede preservar a lo mejor grafitis o spots clásicos de, yo que sé, 2005, que ya no existen porque se ha construido ahí, ¿no? O en Ocupas, ¿no? O sea, mucho arte urbano que forma parte de la memoria madrileña, o al menos dentro de determinados sectores del underground madrileño, que ya no existen y que probablemente no vayan a existir nunca más, ¿no? Desde luego nunca de la misma. Claro, ese es un papel muy importante que sí que se puede hacer, registrar todo esto que vamos haciendo. Y si te acuerdas en la primera diapositiva que hemos puesto de que tienen en común estas personas que no vienen a museos, ¿no? En el caso del graffiti lo que pasó es que empezaron a venir porque se sintieron parte de eso. Claro, hay veces que estas subculturas no encuentran nada atractivo aquí que les podamos ofrecer. Sin embargo, cuando forman parte de ese proceso, cuando se habla de ellos, cuando ellos hablan de sí mismos, es cuando ellos pues, se animan, vienen y además se corre la voz. Entonces, ahora vamos a ver ese caso y vamos a ver un poco todo lo que implicó. Entonces, gracias. Hablando de cultura, contracultura, subcultura, tribus, ¿es lo mismo todo? Bueno, pues sí, no y sí, no sé. A ver, la cultura, una cultura urbana es la cultura siempre dominante, ¿no? Una cultura hegemónica, una cultura que bueno, pues que consensuadamente los miembros de una comunidad comparten, ¿no? De forma mayoritaria, ¿no?
Es una cultura común, aceptada en el entorno pues, de una ciudad, ¿no? El término cultura urbana se refiere también a las formas de relacionarse las personas dentro de ese contexto, ¿no? Y también en el hábitat urbano. Pero en las sociedades urbanas modernas, frente a esta cultura un poco dominante en una comunidad, que se transmite de generación a generación, ¿no? y que, como digo, está aceptada por la mayoría de sus miembros, las nuevas generaciones pues, desarrollan nuevas formas de oposición a esa cultura dominante, o por lo menos intentan marcar distancias con ella y conforman marcos ideológicos alternativos, ¿no? que son una manifestación más del proceso del proceso de socialización que lleva a la gente joven pues un poco a distanciarse o a disentir de los modelos impuestos y a configurar su propia identidad, ¿no? También lo podemos considerar como formas simbólicas de resistencia, ¿no? Yo me quiero separar de lo que son mis padres, o yo quiero tener una identidad propia, me quiero mover con mi propio lenguaje, mis propios códigos, ¿no? A estas culturas alternativas pues, se les llama contraculturas, se les llama subcultura. El término, según los autores, la mayoría de los autores coinciden en que son términos sinónimos, contraculturas y subculturas. Lo que pasa es que la contracultura está un poco en desuso, ¿no? Es un término que ha quedado un poco pasado, ahora se utiliza más el término subcultura. Precisamente pues, por no hacer tan fuerte esa oposición, ¿no? Como contracultura parece como algo violento, con connotaciones un poco negativas, ¿no? Sin embargo, pues las subculturas están comúnmente aceptadas, aunque han pasado por varias fases, desde, pues, hay veces que se las ha considerado inofensivas y otras veces pues, se las ha considerado como un peligro público, ¿no? Ya lo vamos a ver. Y el término tribu, bueno, también está un poco pasado de moda, porque el tribu urbana siempre hacía referencia a un territorio, la tribu siempre hace referencia a un espacio concreto, y ahora pues ya no se puede hablar de eso. Ya en el siglo XXI existe la ciudad, existe el campo, existe la dicotomía, un poco la diferencia esta y las relaciones ciudad-campo de las que hablaba Luis, pero igual también existe un tercer espacio que es la virtualidad, ¿no? Los escenarios virtuales. Entonces existe la ciudad, el campo y el mundo virtual, y ahí pues todo se diluye mucho. Entonces el concepto de tribu pues queda ya un poco en desuso. Bueno, pues eso, lo que os decía, que estas subculturas se autoafirman como formas simbólicas de resistencia a la autoridad a veces, de resistencia a la familia tradicional, de resistencia a la cotidianeidad, a las normas cotidianas y la ortodoxia, ¿no? Lo que tienen en común es que van en grupo, suelen ir en grupo, eso lo ha dicho alguien al principio. Necesitan desarrollar un sentimiento de pertenencia, necesitan reafirmarse en una identidad propia, y para eso pues, utilizan unos símbolos, un lenguaje propio y sobre todo una estética, ¿no? Aquí hablábamos de la importancia del territorio, espacio físico y espacio digital, y bueno, hablamos del rechazo a lo convencional. Pero en cuanto al espacio digital, claro, ahora existen las redes sociales y existe Internet. Entonces, ya no hace falta vivir en una ciudad para ser parte de una subcultura, ¿no? Ya vives en este universo virtual o en este universo digital, y entonces ya no existe esta necesidad de ir en grupo siempre, ¿no? a todas partes. Las subculturas, bueno, pues eso, se han convertido de objetos de estudio a protagonistas de los relatos. Aquí, bueno, hay 3 referencias bibliográficas, como os digo, pues no hay muchas, sobre todo en otros ámbitos fuera del anglosajón, pero las 2 primeras marcaron un poco un punto de inflexión, ¿no? El primero, que es el libro de Stanley Cohen, se centró precisamente en analizar qué pasó en Brighton y en analizar estas conductas un poco violentas que tuvieron lugar allí, y se creó el concepto antropológico y sociológico de pánico moral, ¿no? Del que luego en la exposición pues, podremos hablar un poquillo. Y
el libro de Dick Hedvich de Subcultura, el significado del estilo, pues tiene sus raíces en un análisis, un estudio de la cultura del punk, pero es extrapolable también a otras culturas. Y en España pues tenemos iniciativas sobre todo del INJUVE, donde hay algunas revistas, algunas publicaciones, artículos en otras publicaciones mayores, pero sí se dedicó un monográfico a las culturas juveniles en España pues hace unos años. Vale, pues nada, cuando planteamos el ciclo sobre subculturas urbanas aquí en el Museo Nacional de Antropología, pues se tuvieron en cuenta varias variables. Lo primero, pues si el Museo Nacional de Antropología es el Museo de la Diversidad, pues las subculturas urbanas son muy diversas. Y dentro de la propia subcultura hay mucha diversidad también. ¿Qué supone también introducir esto en el museo? Bueno, pues supone realizar pues, un poco un estudio generacional y ver el impacto que ha tenido esta subcultura en generaciones posteriores, ¿no? En las generaciones actuales y en las posteriores. Y también surge el debate sobre si hay relevo generacional para ellas, qué va a venir después de ellas, van a venir otras o se van a quedar tal cual, ¿no? Entonces, estas son cuestiones que se plantean. Son personas que además son artistas, son escritores, son músicos, entonces desarrollan su creatividad y producen pues, mucho material cultural, un acervo cultural muy importante. Para el museo, ¿qué supone este ciclo sobre culturas urbanas? Pues que vengan nuevos públicos, que venga gente que hasta ahora pues, no venía, que se amplíen las temáticas que con la inclusión de estas antropologías urbanas y que a la vez, ligado a esto, pues se actualice dentro de la antropología contemporánea la temática de exposiciones, las temáticas de las exposiciones del museo. Y también supone el desarrollo de nuevas metodologías de estudio y de trabajo dentro del museo, pues como el comisariado colectivo o bueno, todos estos proyectos que son colaborativos y participativos, porque lo que sí está claro es que para trabajar con subculturas urbanas hay que contar con las personas de las subculturas, porque si no, pues a ver quién lo va a contar, si no son ellas. Bueno, la primera edición de este ciclo fue de junio a noviembre de 2022 y se llamó así, todo empezó en el 84, Orígenes del Graffiti en España. Hubo unos talleres de hip hop y graffiti en el año 2019 que fueron los que un poco iniciaron este camino. Al hacer esos talleres ya se vio que había un interés y que, bueno, pues que la gente venía, ¿no? que la gente se apuntaba a estos talleres. ¿Por qué fue una exposición innovadora? Bueno, pues porque inició un ciclo novedoso dentro de los planteamientos expositivos del museo. Claro, pues no se había hecho nada parecido hasta entonces, ¿no? Lo que contamos que supuso la implicación de la propia subcultura como protagonista del relato. Ellos mismos contaban en primera persona lo que querían, ¿no? Contaban en primera persona narrativa, como si estuvieras leyendo una autobiografía, ¿no? Era la obra de una persona y de muchas personas, pero todos hablaban en primera persona, ¿no? Contando cómo ellos vivían en este contexto, ¿no? En esta escena. Fue una exposición innovadora porque todos los textos estaban manuscritos sobre la pared. Y eso no significaba improvisación, ni significaba falta de preparación, ni nada así, ¿no? Ellos venían con una preparación de semanas, venían y para hacer una línea a lo mejor tardaban 2 horas, porque lo calculaban, medían y ponían una pantalla, unas reglas, un láser de estos, así un puntero, para no torcerse ni desplazarse, o sea que lo de los textos manuscritos fue pues, una carga de trabajo importante para ellos, ¿no? Pero entendíamos que si era una exposición sobre escritores, que los grafiteros se denominan a sí mismos escritores, pues tenían que ser ellos los que escribieran y escribieran a mano, ¿no? Fue una idea que tuvieron ellos. Luego también fue una exposición innovadora porque fue la primera en la que el museo creó su propio fanzine, que resulta que se ha convertido también un poco en objeto de coleccionista, pero que está pues, disponible en internet, en la versión, bueno, no lo voy a ampliar, aquí la versión digital está abierta para que lo podáis descargar, ¿no? Entonces, bueno, pues hay entrevistas, hay anuncios, yo os animo a que lo descarguéis o por lo menos le echéis un ojo porque, bueno,
fue un trabajo muy chulo que fue innovador aquí. Y entonces el resultado que fue, pues una exposición coral. Por si alguien no la vio, pues aquí os he puesto unas fotos. Este es un graffiti del artista Suso 33. Bueno, indumentaria, teníamos los rotuladores, los sprays con los que pintaban. Todas las cartelas estaban hechas también en primera persona y contaban pues cómo los conseguían, ¿no? Y además es que no se cortaban a la hora de contar que algunos los robaban, ¿no? Cómo utilizaban o qué estrategias se utilizaban pues para... Bueno, es que se le cayó, al señor se le cayó el spray, entonces yo lo recogí, ¿no? O yo iba a coger uno, pero es que sin darme cuenta cogí dos, ¿no? Y así, bueno, pues todo esto lo contaban. Y bueno, esta era un poco la exposición. Ellos, que son ahora, bueno, pues personas ya muy adultas, pues participaron, claro, que fueron los autores de textos, de pintadas, de fotografías y, bueno. Y la segunda, pues es la que tenemos ahora, Chupas y Parcas, ¿no? Que se acaba ya. Son dos exposiciones en una, la primera Rockers y Mods, 60 años de la pelea de Brighton, y la segunda Los ritmos de la calle, con fotografías de Miguel Trillo, del Madrid de la década de los 80. Entonces, aquí se da un paso más porque intervienen más personas, ¿no? Si contábamos con algunos colaboradores que nos contaban en primera persona pues un poco su escena y sus vivencias, pues aquí contamos con más de 30 personas. Entonces se nos complica todo un poco. Estas personas pues colaboran tanto pues en la creación de textos como en el fanzine. También tenemos fanzines aquí. Os enseño alguno que también podéis descargar. Este es el fanzine Mo. Bueno, pues con fotografías, los textos de la exposición. Imagino que en las siguientes ediciones de Culturas Urbanas pues seguiremos haciendo fanzines o no sé. Pero la verdad es que tienen bastante éxito. Bueno, es la intervención de ellos, pues además como prestadores de objetos, como contactos para acceder a otras personas, porque son subculturas que si no perteneces a ellas, pues tampoco conoces, no conoces a mucha gente, ¿no? Entonces, pues unos se van poniendo en contacto con otros y entonces van haciendo un efecto llamada para poder participar. Y también como participantes en las actividades complementarias. Entonces, igualmente, acaba siendo pues una exposición coral. Luego la vamos a ver, entonces no me voy a extender en poner fotos o en detenerme en las fotos mucho. Sí quería dedicar un pequeño paréntesis a hablar de las actividades complementarias, porque todas estas personas se han implicado no solamente en la exposición en sí, sino en las actividades que se han llevado a cabo pues, alrededor o en torno a ella, ¿no? Por ejemplo, tuvimos un taller titulado El arte urbano desde una perspectiva multisensorial, el taller sobre práctica de graffiti, hip hop en femenino, bueno, todos estos que veis aquí, ¿no? Conciertos de verano, la proyección de Cuadrofenia en esta última. Bueno. Aquí tenemos algunas fotografías de estas actividades complementarias y de cómo la gente pues, se animaba, ¿no? Cómo la gente se animó a participar. Y bueno, y algunas cifras de qué supone esto pues, para el museo, ¿no? Pues solamente he sacado dos, el número de visitantes y las apariciones en medios. Todo empezó en el 84, pues estuvo casi 5 meses y vinieron en torno a 40.000 personas, 39.340, y hasta el 31 de agosto, después de un poquito más de 3 meses, pues nos habían visitado unas 27.000. Entonces entendemos que, bueno, pues que las cifras van a ser un poquito superiores a las del anterior. ¿Esto qué quiere decir? Pues que hay interés, que la gente viene, se interesa y que este tipo de exposiciones pues gusta. Y luego en cuanto a las apariciones en medios de comunicación, pues aquí incluimos programas de radio, de televisión, en revistas o en prensa o en blogs especializados o temáticos, pues de los 43 de Todo empezó en el 84 a los 73 hasta ayer de Chupas y Parcas. Y ya pues querría acabar un poco con algunas cuestiones pues un poco para la reflexión.
estas exposiciones necesitan recursos humanos y económicos. Hay que dedicar mucho tiempo y hay que dedicar pues, dinero a organizar estas exposiciones porque interviene mucha gente. Entonces, a veces no se tiene, hay que recurrir al reciclaje, a los contactos, a alguien que te haga un favor, porque es difícil a veces contar todo lo que quieres contar y algo se tiene que quedar fuera, eso es así. Volvemos sobre este problema de la dificultad para encontrar bibliografía de referencia, sobre todo en español. Para Chupas y Parcas, pues gracias a Néstor, que nos ayudó un montón a buscar bibliografía, nuestro bibliotecario, pues ahí eso fue un punto de partida, ¿no? Sobre todo para estos textos en inglés y fanzines antiguos. Hay que tener habilidades sociales, por lo menos ciertas habilidades sociales, porque las personas que pertenecen a subculturas, claro, su forma de vida, son personas como somos todos, con sus inquietudes, con sus necesidades y con sus manías. Y a veces no son muy compatibles unas con otras, entre ellos. Incluso, bueno, pues siempre existe alguna cuestión de, pues si yo estoy, también tiene que estar este, o si está lo mío, ¿por qué no está lo de este otro? O al revés, ¿no? Yo también quiero estar. Y bueno, pues hay que lidiar pues, con ciertas situaciones que luego va todo muy bien, pero bueno, que no son fáciles, ¿no? Aquí es donde hablo de la conciliación de posiciones enfrentadas. Claro, luego te enfrentas a comentarios como ¿por qué legitimáis el vandalismo? ¿No? Cuando mucha gente pues considera que el graffiti pues, es un acto bueno, pues vandálico, ¿no? O que es un atentado contra la propiedad pública o así, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí pues, tienes que argumentar sin intentar posicionarte, pero decir, bueno, hay mucha gente que es así, hace esto, tiene este ideario o estos valores o esta forma de vida o lo que sea, y tú pues te limitas solamente a exponerlo como una realidad presente en las ciudades de hoy, ¿no? Límites espaciotemporales, pues aquí podemos hablar, por ejemplo, de cuánto hay que abarcar. En las dos ediciones nos hemos encontrado con que sobraban objetos, nos venían más préstamos de los que podíamos exponer. ¿Qué hacemos con todo esto? ¿A quién discriminamos? ¿Qué seleccionamos? ¿No? Y hay que acotar, hay que acotar. Los cuestionamientos y resistencias, claro, lo que un poco os contaba por parte del público y ¿por qué hacéis esto aquí? ¿Y esto qué tiene que ver con la antropología? ¿No? Y ahora, ¿y esto? ¿Pero esto qué es? ¿De qué va esta exposición? ¿Y por qué culturas urbanas? ¿Pero esta gente quién es? ¿Y por qué? Bueno, pues esto, ¿por qué estáis legitimando el vandalismo? O estas personas, pues, ¿qué han hecho para estar en un museo? ¿No? Y también resistencias por parte de las propias subculturas. Aquí nos hemos encontrado tanto gente deseosa de colaborar, como diciendo, sí, os ayudo, lo que necesitéis, y gente que nos decía, nosotros en el museo no. O sea, como que nos ven una institución un poco, pues yo no sé si arcaica o eso, directamente que no se sienten identificados o así, ¿no? Bueno, también hay mucha gente que tiene procesos judiciales muy serios. Bueno, pues claro, por el mundo del graffiti te refieres, claro. En el mundo del graffiti hay mucha gente que tiene penas económicas muy severas y hay mucha gente que no quiere revelar sus identidades. Claro. Pues puede ser muy claro. Yo soy esta persona que firmo, puede tener consecuencias legales para él. Claro. Entonces, ¿qué problemas me va a traer si yo participo en esto, ¿no? O yo quiero estar en el anonimato y ahora ¿por qué yo tengo que salir aquí, ¿no? Bueno. Bueno, cómo se conciba también, yo creo, ¿no? Al final es una serie que está en la calle, que es lo que rodea al museo, ¿no? El museo sí está institucionalizado. Claro. Yo un poco, en referencia también a esas primeras fotos, también estaba pensando, ¿no? Los roles, o sea, otra característica también de las ciudades, ¿no? Las múltiples pertenencias que tenemos, ¿no? Ya. Y los roles Claro. que comportamos a lo mejor esas personas vienen aquí, pero no tienen esa estética tan marcada que cuando se reúnen todos juntos en grupos, ¿no? En determinados lugares, ¿no? Sí, o sea, eso... pasan por aquí y disfrutan la exposición, pero no lo manifiestan. Eso es así, o sea que claro, pueden tener inquietudes culturales múltiples y muy variadas y
pero estos son señas de identidad y no se presentan aquí con su seña de identidad. Tenemos una prestadora de esta exposición, ¿verdad?, María Charo, que solamente se viste como a ella le gusta vestirse cuando viene a ver esta exposición. Ella es rocker y se pone sus trajes que ella se ha hecho personalmente, cosiéndolos ella, porque aquí siente que está en un entorno donde ella puede ponerse esa ropa. Ella es funcionaria del Ayuntamiento de Madrid y, claro, ella dice que no puede ir allí con esa ropa. Entonces ella tiene el traje, el disfraz, lo que ella es el disfraz de trabajar, y luego su ropa cuando viene aquí, pero probablemente cuando vaya a otro museo no se ponga tampoco esa ropa. Tienes razón, o sea, se pondrá a lo mejor su traje de trabajar, ¿no? Claro, todo esto pues no lo sabemos y son cosas pues que vas averiguando cuando vas conociendo a la gente, ¿no? Eso que dices, ayer a mí me pareció curioso que vi mucha gente en Rockers entrando a Claro. la expo. Mucha gente. Muchos de ellos además también ya de más edad. De más edad, claro. Sí, esto lo contamos luego en la exposición, ¿no? Cómo hay este punto de una generación muy marcada y luego pues cómo les está costando encontrar relevo, ¿no? También podemos reflexionar sobre la perspectiva de género. En estas dos ediciones pues nos hemos encontrado muchas dificultades para incluir esto en las exposiciones. Las mujeres siempre han quedado un poco relegadas a segundo plano. Hay la mayoría de músicos, de productores de cultura que luego trascienden al público, son de letristas de canciones, hablábamos el otro día, son hombres y no detrás, sino es que como impulsoras hay muchas mujeres y esto falta y es un reto que siempre tenemos pendiente. Y luego, bueno, pues podemos reflexionar sobre la accesibilidad de estas exposiciones. ¿Son para todos los públicos? ¿No son para todos los públicos? No sé, porque al final, ¿qué exposición es para todos los públicos? Al final la gente viene porque le interesa, ¿no? Entonces, bueno, y luego sobre la evaluación, que es una cosa que hacemos poco, pero que a lo mejor pues teníamos que hacer un poco más. Y yo creo que hasta aquí. Bueno, no, hasta aquí no, porque yo querría dar las gracias a María, que yo no habría podido hacer esta exposición sin ella, porque, bueno, pues que hemos ido ahí como gemelas y nada, que si ha salido bien, mal o regular, ha sido por las dos. Y ya está.